Bien, hermanos, antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios, los invitamos a que puedan acompañarnos, ahí donde ustedes se encuentran, a hacer una oración delante de Dios para pedir la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él el que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y sea Él el que nos hable y nos ayude a comprender la importancia de este tema y la importancia de saber diferenciar entre un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento, para que podamos ayudar a las personas que quieren seguir a Cristo y para que nosotros mismos podamos seguir este proceso hermoso de la salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias porque nos sigues acompañando hasta el día de hoy. Nos proteges y nos cuidas y nos invitas con tiernos lazos de amor a que podamos aceptar esa invitación, Señor, en la cual tú deseas para con nosotros la redención del pecado, la transformación de nuestro carácter, podamos regresar a esa condición original en la cual tú nos creaste, un carácter semejante al tuyo. Ayúdanos pues, Señor, a comprender y entender este tema, a poder ayudar a aquellas personas que mueren en los pecados y que podamos ser de beneficio y salvación para aquellos como instrumentos tuyos. Que puedas hablar a través de los labios del exponente, puedas utilizar a todos los hijos que te escuchan como medios e instrumentos para ayudar a otros que mueren en sus pecados. Todo esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces, cuando nosotros invitamos a las personas a seguir a Cristo, cuando las invitamos a la verdadera fe, la fe bíblica, hemos dicho las palabras de que es necesario de que la persona se arrepienta. Puede que nosotros les hayamos dicho, arrepiéntete de tus pecados, entrégate a Dios y bueno, sálvate. Pero hay una pregunta importante que debemos comprender y es, ¿en qué consiste ese verdadero arrepentimiento? ¿Cuáles son las cualidades y las características de un verdadero arrepentimiento? Y también existe algo llamado un falso arrepentimiento. La Biblia nos muestra esas características y nos dice que no todas aquellas personas que crean haberse arrepentido se han arrepentido realmente debido a algunas cualidades especiales. Es importante entender esto nosotros mismos para nuestro propio arrepentimiento y también para poder ayudar a otras personas en el proceso de su verdadero arrepentimiento, para que no caigan en estos errores. Este es el siguiente paso que debe de seguir el pecador para poder encontrar la salvación. Vamos a recapitularlo en las siguientes diapositivas que se le va a mostrar. En el tema capítulo 1, nosotros estudiamos cómo Dios nos muestra su amor. Nos muestra su amor a través de la naturaleza. Hemos visto cómo el Señor se preocupa por las necesidades de cada uno de los seres vivientes. Y a cada uno de ellos el Señor atiende sus necesidades básicas, se preocupa por la felicidad de ellos y pone los medios para que puedan vivir en un ambiente adecuado, para que puedan desarrollarse y prosperar. No solamente de los seres humanos, sino también de todos los seres vivientes. El Señor me muestra hoy su amor al salir el sol, al darnos el alimento que ocupamos y necesitamos y al permitirnos escuchar su santa y divina palabra para poder corresponder a su invitación. Pero no solamente eso, el Señor con tiernas palabras de amor me muestra su carácter a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, el Señor me muestra su deseo para con nosotros los pecadores. El deseo que Él tiene no es el de castigarnos, no es el de destruirnos. El deseo que tiene para con los hombres que se han rebelado contra Él, los que están en abierta rebelión contra Él, es que puedan proceder al verdadero arrepentimiento, que puedan aceptar la invitación que Él les hace y sean transformados. Para que esto pueda ocurrir, tuvo que ofrecerse el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tuvo que morir por nosotros y pagar el castigo que debía caer sobre nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tiene la opción de poder corresponder a esta invitación de amor
o rechazarla y sufrir el castigo de los pecados que cada uno de nosotros ha cometido, el justo pago por cada una de nuestras obras. Cuando el pecador entiende que hay un Dios que tiene misericordia y compasión de él, que tiene únicamente el deseo de salvarlo y restaurarlo, entonces se abre la opción de que pueda reconciliarse con Dios, de que pueda aceptar ese amor infinito que ha sido derramado para con él. Y en el tema anterior que estudiamos, hemos visto que para que pueda ocurrir la reconciliación por Dios, solamente ha sido ofrecido un solo medio para que esto pueda ocurrir. Y ese medio se llama Cristo Jesús. Ahora, el pecador debe de entender cuáles son los requisitos para esa salvación. Y el requisito es una perfecta obediencia a la ley de Dios. Hemos estudiado en el tema anterior cómo el propósito de Dios para con nosotros era que nosotros desarrollemos en la actualidad el carácter que perdieron nuestros primeros padres. Al principio, cuando Adán y Eva fueron creados, eran semejantes a Dios en figura y en carácter. Este carácter fue lo que se perdió cuando escucharon la sugerencia de Satanás y entonces fueron hechos esclavos de Satanás y del pecado. El deseo de Dios para con nosotros es que ocurra esta restauración y que pasemos de los deseos de la carne a la santidad y a la perfección del carácter. Esta es la invitación que el Señor nos hace cuando correspondemos entonces al amor que ha sido derramado por nosotros. Necesitamos entender, como lo dice el punto número 2, que yo necesito ser transformado de la carne a espíritu y debo de nacer de nuevo. Y en el punto número 3 también estudiamos que debo de entender yo que yo no tengo el poder para transformarme a mí mismo. Puedo cambiar algunos hábitos externos en mi comportamiento, pero no tengo el poder para transformar mi corazón, de cambiar los designios de mi corazón perverso a la imagen de Cristo Jesús, a su carácter perfecto, a la santidad y el gozo de la obediencia. Entonces, para que yo pueda ser transformado, para que yo pueda regresar a esa condición original, para que pueda corresponder al amor infinito, solamente por medio de Cristo Jesús puedo reconciliarme con Dios y recibir todos los recursos del cielo para poder vencer el pecado. En el tema anterior vimos cómo el Padre nos ha dado a todos los ángeles del cielo, nos ha dado a su Hijo amado Cristo Jesús, nos ha invitado y nos constriñe, nos habla por medio del Espíritu Santo a nuestra conciencia, a nuestro corazón, pone todo el poder infinito para que el hombre pueda ser restaurado y pueda ser transformado. Cuando entendemos estos puntos, entonces podemos dar el siguiente paso y es precisamente el arrepentimiento, en el cual el injusto, puede obtener la justificación, puede obtener la renovación de sus pecados. ¿En qué consiste este verdadero arrepentimiento? Vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Para eso vamos a abrir este tema con la siguiente pregunta y esa es: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? O en otras palabras, ¿cómo se hará justo el pecador? ¿Cómo se declarará justo a una persona que ha estado abiertamente en rebelión contra Dios, que tiene un carácter imperfecto, manchado de concupiscencia y de todos los deseos de la carne? ¿Cómo puede hacerse justo tal persona? En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23 al 26, el apóstol Pablo nos explica precisamente eso y nos lo dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es en la condición en la cual se encuentra el hombre sin antes haber correspondido a la invitación de Dios, sin antes haber recibido el poder divino. Todos nosotros pecamos, todos nos encontramos destituidos de la gloria de Dios. Pero nos da la solución a este problema. En el versículo 24 dice de la siguiente manera: siendo justificados. Y en el tema anterior estudiábamos que la palabra justificar significa
ser declarado justo. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice, a los pecadores destituidos de la gloria de Dios, a los pecadores que se encontraban sin Dios, sin su carácter, sin su santidad, sin la comunión con Él, se ha ofrecido un medio de rescate para que ellos puedan reconciliarse con Dios. Pueden ser declarados justos de forma gratuita por medio de la gracia, mediante la redención, mediante Cristo Jesús. El versículo 25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y estudiábamos que la justicia de Dios es la perfecta obediencia a la ley de Dios, según nos lo dice la santa palabra de Dios en el libro de Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. A fin de que Él sea justo y que Él justifica, Él declara justo al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? El pecador destituido de la gloria de Dios, esclavizado por el pecado, siendo prisionero de sus pasiones y sus deseos pecaminosos, no teniendo el poder para vencer por él mismo los pecados, no teniendo la fuerza de voluntad para mantenerse en perfecta obediencia, se le da la siguiente solución. Si tú crees en ese medio que ha sido dado para que tú puedas obtener la vida eterna, es a saber, la propiciación en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si tú crees en Él, si tú depositas tus pecados en Él, si tú aceptas lo que Él ha hecho por ti y crees, puedes ser limpiado de todos tus pecados. Puedes pasar de la inmundicia a la renovación y a la limpieza de todas tus faltas que has cometido, si crees en Él. Esto se llama justicia imputada, en el cual un ser que no ha hecho ningún acto bueno de justicia puede ser declarado justo mediante el sencillo acto de creer, mediante el sencillo acto de entregarse completamente a Dios sin haber hecho obras. Puede ser declarado justo, creyendo en ese medio que ha sido dado para su restauración y su renovación. Cristo puede declararlo justo a aquel que era pecador. Ahora, este proceso, que es la justicia imputada, en este proceso está incluido lo que es el arrepentimiento, en la entrega completa a Dios. Ahora, solamente por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Solamente por medio de Él podemos recibir las bendiciones de Dios, podemos recibir y ser renovados y restaurados en nuestro carácter. Hay una condición que debemos de ver antes, pero lo vamos a mostrar en un gráfico bastante sencillo, pero para que lo podamos entender y lo podamos ilustrar. El pecador se encuentra destituido de la gloria de Dios, se encuentra contaminado, manchado y condenado a la muerte. Ahora, solo por medio de Cristo ocurre la reconciliación con Dios. Puede ser justificado o puede ser declarado justo. Es algo bien sencillo. Para que yo pueda ser restaurado a la imagen divina, solamente por medio de Cristo, el camino, la verdad y la vida, puedo obtener la reconciliación y la justificación. Y aquí se abre una pregunta muy interesante que es precisamente la que debemos contestar en este tema. Y es, si solamente por medio de Cristo puedo obtener la reconciliación, la pregunta entonces es, ¿cómo debemos ir a Cristo? ¿Cómo debo de ir a Cristo
para que pueda yo reconciliarme con Dios, para que pueda ser limpiado de mis pecados y para que pueda empezar el proceso de la transformación de mi carácter de carne a espiritual, para que pueda morir en la carne y pueda nacer en el espíritu. ¿Cómo debemos ir a Cristo? Ahora, la palabra de Dios nos lo muestra de la siguiente manera. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38, nos dice de la siguiente manera. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y hará perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para contestar la pregunta, ¿cómo debo de ir a Cristo? Aquí es donde entra lo que es el arrepentimiento. Vamos a estudiar a detalle precisamente que las personas que escucharon el discurso de Pedro, la predicación que él tuvo, hubo algo muy interesante que pasó y está resaltado en palabras negras en la presentación que ustedes pueden ver. La presentación dice, bueno, la palabra de Dios dice que ellos se dolieron de corazón. Ellos se dolieron, un dolor llegó a su corazón y entonces, habiendo ocurrido ese dolor en su corazón, preguntaron, ¿qué debo de hacer para reconciliarme con Dios? ¿Qué debo de hacer para ser restituido? ¿Qué debo de hacer para ser limpiado? Y el apóstol Pedro responde, arrepentíos. Vamos a estudiar, por ejemplo, también en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice de la siguiente manera. Así, arrepentíos y añade, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cómo debo de ir a Cristo? El arrepentimiento es la clave de esto. Ahora, debemos contestar muchas preguntas conforme al arrepentimiento. Hay algunas preconcepciones equivocadas que muchas personas tienen respecto al arrepentimiento. Y precisamente, para que yo pueda tener la reconciliación de Dios, es necesario el arrepentimiento. Pero ¿en qué consiste el arrepentimiento? ¿En qué consiste poder ir a Cristo y ser restaurado y renovado? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud en el día del Pentecostés. Cuando, convencida de pecado, exclamó, ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo, arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. En las dos se da la misma respuesta, arrepentimiento. Entonces la pregunta que debemos contestar es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Y también hacer la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. La palabra de Dios nos contesta en qué consiste el verdadero y genuino arrepentimiento. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 27 al 28, nos dice de la siguiente manera. Y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. El profeta Ezequiel nos da las características de un verdadero y de un genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento consiste en apartarse de toda la impiedad. O sea, es el rechazamiento
de todo el pecado, no solamente de una parte de él. Es aceptar la justicia de Dios, es apartarse del mal y entonces dice, hará vivir su alma. En el versículo 28 añade estos detalles y nos dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. El verdadero arrepentimiento consiste precisamente en apartarse, y repetimos, de todo el pecado. Para poder entender lo que es pecado, debe entender la justicia de Dios y debe entender la santidad del carácter de Dios. Ahora, leemos en la siguiente cita esto tan interesante que dice así: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida. Precisamente, hermanos, para poder desear apartarnos del pecado, debemos de verlo como algo malo. Y aquí es donde debemos entender esta parte. Muchas personas no desean apartarse del pecado, precisamente porque no le ven lo malo al pecado, no comprenden lo aborrecible que es el pecado. Y si el pecado no se mira como algo verdaderamente aborrecible, detestable y repugnante, no existe el deseo de apartarse de ese pecado. El verdadero arrepentimiento consiste en precisamente repudiar y desear abandonarlo, ya no querer saber nada más del pecado. Entonces, vamos a ilustrarlo en estas tres palabras, en esta lista. Arrepentimiento, y podemos añadir arrepentimiento verdadero. Tristeza por el pecado, o sea, tristeza en mi corazón por haber transgredido la ley de Dios, por haberme apartado del santo precepto, por haber ofendido yo a Dios con mis actos, con mis pensamientos y con las intenciones de mi corazón. Repudio del pecado es como aquel que cae en un estanque de inmundicia y al darse cuenta de la inmundicia en la cual se encuentra, su único deseo es: quiero ser limpiado, quiero ser restituido, ya no quiero estar más en esta porquería en la cual me encuentro. Y como tiene ese deseo, tiene el deseo sincero de abandonar el pecado. Tres cualidades del verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Y aquí vamos a ver entonces las cualidades de un falso arrepentimiento en contraste con el verdadero arrepentimiento. Vamos a ponerlo en la siguiente lista para que lo podamos ir comprendiendo. Verdadero arrepentimiento, entonces, tristeza por el pecado, repudio por el pecado, abandono del pecado y un cambio de conducta se ve reflejado en la persona. O sea, el decir, ya no más, Señor, ya no quiero seguir violando ni transgrediendo tus santos preceptos. Quiero estar en armonía contigo. Ahora, en el falso arrepentimiento consiste en las tristezas por las consecuencias de mi pecado. Muchas personas se lamentan por lo que les está ocurriendo debido a que transgredieron la ley de Dios. Pero se lamentan las consecuencias que están teniendo en sus propias vidas. Y esto es verdaderamente un falso arrepentimiento. O sea, tienen miedo porque
o sienten la tristeza por el pecado porque hicieron un mal acto. Ese mal acto les trajo consecuencias, les trajo desdichas, les trajo miserias, les trajo sufrimientos. Y entonces, como están sufriendo las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de sus decisiones, entonces dicen, no, pues qué feo es el pecado. Pero verdaderamente, ¿de qué se están lamentando? Se están lamentando de las consecuencias que ellos están teniendo por sus propias decisiones. Y ahora, también es el temor de que mi mala vida me acarree sufrimientos. Hay personas que deciden o piensan que están en un verdadero arrepentimiento porque tienen miedo de las consecuencias que acarrea el pecado, las consecuencias futuras del pecado. Muchas personas están cometiendo el error de decir, yo me quiero arrepentir para no sufrir el castigo del lago de fuego, para no ser quemado, para no recibir la justa retribución por el pecado. Entonces, lo que en ellos impulsa un arrepentimiento, aparentemente un arrepentimiento, es sencillamente el deseo de escapar del castigo futuro, de escapar de los sufrimientos futuros. Es el miedo el que impulsa su falso arrepentimiento y no el deseo sincero de estar en comunión y en armonía con Dios. Es como el niño que obedece al padre no porque lo ama, sino porque tiene miedo de que su padre lo vaya a castigar si no se mantiene sujeto. Eso no es ni verdadera obediencia ni verdadero arrepentimiento. Ahora, la Biblia ilustra estos ejemplos de falso arrepentimiento para que los comprendamos en la palabra de Dios. En varias historias se ha ilustrado el falso arrepentimiento y vamos a ir viendo algunos de estos casos para que comprendamos y no sea que nosotros mismos estemos procediendo a un falso arrepentimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de falso arrepentimiento. Primero, falso arrepentimiento. Llorar por las consecuencias de mi pecado, no por el pecado en sí. Algunas veces hemos visto a personas llorar y creemos que porque la persona está llorando, porque está escuchando alguna reprensión o porque se le está amonestando, entonces su arrepentimiento es sincero. Pero debemos entender, las lágrimas no necesariamente son un significado de un verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo, cuando nos explica lo que pasó con Esaú, al haber perdido su primogenitura, nos muestra que es un falso arrepentimiento, aunque iba acompañado de lágrimas. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo del 16 al 17, nos lo dice de la siguiente manera. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La Biblia y el apóstol Pablo llama a Esaú profano y pecador por haber vendido la bendición que iba a recibir de Dios por algo tan insignificante como un plato de lentejas. Esaú había menospreciado el mandamiento, había menospreciado las bendiciones y tenía en poco lo que Dios tenía para darle. Y en el versículo 17 dice el apóstol Pablo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué era lo que quería Esaú? Lloraba, le dolía, su corazón derrochaba esas lágrimas, en sus ojos brotaban esas lágrimas. Pero ¿qué era lo que él lloraba? Lloraba
porque había menospreciado el mandamiento de Dios. Lloraba porque entonces había desechado lo que Dios tenía para él, lo había pisoteado y lo había menoscabado, o lloraba porque había perdido las bendiciones debido a su conducta. O entonces, vemos cómo la Biblia nos ilustra que aunque Esaú lloraba y procuraba las bendiciones de Dios, no lloraba por haber ofendido a Dios, sino que lloraba porque sus conductas y sus comportamientos le habían acarreado sufrimientos. Mucho cuidado, hermanos, con esto. Mucho cuidado porque incluso debemos de pedir la sabiduría divina para que en nuestro corazón discernir, Señor, no lloro porque esté sufriendo yo las consecuencias de mis actos. Lloro porque he ofendido y he transgredido tu santa ley. Eso es lo que conmueve el corazón verdadero en el verdadero arrepentimiento. No los sufrimientos que yo estoy pasando. No es que yo tenga lástima de mí mismo por lo que a mí me está pasando. No. Ahora, muchos, dice la sierva del Señor, no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado, lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Entonces, vamos a ir enumerando estas lecciones, estos principios del falso arrepentimiento, en esta lista que le vamos a añadir otros para que vayamos comprendiendo. Falso arrepentimiento, tristeza por las consecuencias de mi pecado, no por el pecado. ¿Qué es lo que lamentamos? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Mis consecuencias? ¿Los sufrimientos que yo mismo me he acarreado? ¿Las decisiones que yo he tomado y cómo esas han repercutido en malas cosas para mí? ¿O el hecho de haber ofendido a Dios y haber menospreciado sus santos principios? El haber tratado mal a aquel que tanto me amaba y tanto bien me deseaba. Ahora, vamos a comprender otro principio del falso arrepentimiento. Falso arrepentimiento. Reconocer mi culpa para escapar del castigo. Hay personas que reconocen que son pecadoras, no porque tengan el vivo deseo de ser restaurados con Dios y ser puestos en armonía con Dios, no para conocer a aquel que murió por sus pecados, no para convivir y gozar de la santidad con Él, no, simplemente porque tienen el deseo de escapar del castigo. Y aquí es donde muchas doctrinas del catolicismo, hermanos, perduran. La gente le tiene miedo al castigo divino antes que el deseo sincero de ser restaurados y puestos en armonía con Dios. En el libro de Números, capítulo 22, versículo del 32 al 34, nos lo dice de la siguiente manera. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El contexto de esta cita es que Balaam había atendido al llamado de Balac, y él iba con el deseo, con la intención de recibir dones, de recibir prendas, de recibir beneficios a cambio de maldecir al pueblo de Dios. El camino de Balaam era perverso. El Señor mismo, cuando salió delante de él en las ocasiones en la que el asna se hacía de un lado para el otro y Balaam la golpeaba porque él quería ir a ver a Balac, a salir en su encuentro y a recibir estos beneficios. El Señor después se le aparece a Balaam y le dice, mira, ¿por qué has golpeado tu asna? Tu camino es perverso, el deseo de tu corazón es malo. El versículo 36 nos dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces.
y si de mí no se hubiera apartado, yo ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Vamos entendiendo, hermano, esta parte importante. Balaam reconoció que era pecador, pero no reconoció que era pecador porque él deseaba reconciliarse con Dios, deseaba ser limpiado de sus pecados. No reconoció ser pecador por eso. Reconoció ser pecador únicamente porque se le estaba diciendo que si el asna no se hubiera apartado del camino, a ella la dejarían viva y lo matarían a él. Entonces él dijo: no, pues yo reconozco que soy pecador. Ansiaba salir, ansiaba librarse del castigo que sobre él estaba viniendo. Ahora, ¿cómo sabemos que su arrepentimiento no fue sincero? Aunque reconocía que era pecador. Que una persona reconozca que es pecadora no necesariamente hace que su arrepentimiento sea sincero o sea verdadero. ¿Cómo sabemos entonces que el arrepentimiento de Balaam, aún reconociendo que era pecador, no fue sincero? En el libro de Números, capítulo 31, versículo 16, dice de la siguiente manera: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, de que prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam demostró por sus acciones que no había procedido a un verdadero arrepentimiento, sino de que su arrepentimiento era falso. ¿Por qué? Tan pronto como se vio librado del castigo inmediato que iba a pasar en él, reanudó su propósito de rebelión contra Dios. Le dio el consejo a Balac de que las mujeres fueran, sedujeran a los hijos de Israel y comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometiesen fornicación, que cayese una maldición sobre Israel. El deseo perverso de su corazón no había cambiado, aún reconociendo él que es pecador. Muchas personas en el mundo saben que son pecadoras, reconocen que son pecadoras, van a las iglesias y a las congregaciones, asisten a los servicios y reconocen que son pecadores. Escuchan las amonestaciones y dicen: eso es para mí, esa es mi condición, pero no hay un cambio de propósito en el corazón. Tan pronto como parece que la amonestación termina, reanuda su propósito perverso, reanuda sus mismas malas actividades, malos deseos, malos propósitos. Continúa en abierta rebelión contra Dios. Balaam nos dice de la siguiente manera: Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado, no cambió de propósito, ni aborreció el mal. Muchas veces cometemos el error de decir: a ver, ¿qué tema voy a presentar para que espante a la gente y entonces tenga el deseo de arrepentirse? No, hermanos, por ahí no es el camino. No es el punto espantar a la gente, mostrarles las plagas que van a venir, que sí, hay que advertirles correctamente de las plagas que van a venir, de los juicios que van a venir con los que transgreden la ley de Dios, pero no con el propósito de que el miedo sea lo que mueva el corazón para que procedan al arrepentimiento. No funciona de la siguiente manera. Porque ¿qué es lo que pasa con las personas? Hay veces en que las personas se les dan mensajes, amonestaciones y reprensiones graves y entonces la persona se sorprende, quiere y entonces reconocen: somos pecadores, queremos entregarnos a Dios, pero esa emoción, ese miedo que sentía la persona va desvaneciéndose y pum,
se acaba. Reanuda cuando se le pasa el miedo, cuando se le pasa esa emoción, esa impresión a veces en las que se les ha dicho. Entonces, no, pues entonces reanudan otra vez sus actos pecaminosos contra Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo del 24 al 35, nos va ilustrando eso. Pasado el miedo y pasado el castigo, sigue en una abierta rebelión contra Dios, aún reconociendo que son pecadores. Dice de la siguiente manera: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios, el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Hermanos, Faraón reconoció que era pecador. Reconoció que Dios era justo. Reconoció que el castigo que estaba recibiendo él era de Dios y sabía que si él reconocía eso, iba a ser librado de ese castigo. Ahora, leemos más abajo. Aún reconociendo, aún sabiendo, aún reconociendo a Dios como el dador de todas las cosas y como un Dios justo, en el versículo 29 nos sigue diciendo así: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y no cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Hermanos, muchas personas cometen el mismo error de Faraón y caen exactamente en la misma situación que él. Muchas personas afligidas por la enfermedad, moribundas, muchas personas que están sufriendo, muchas personas que son desventuradas, muchas personas que son pobres o que están padeciendo X o Y consecuencias de sus acciones. En una situación desesperada, claman a Dios y dicen: Señor, yo me voy a entregar a ti si tú me quitas estas cosas. O sea, usan el arrepentimiento como un medio para escapar de los castigos, como un medio para verse libres de los padecimientos que están teniendo. Eso no es verdadero arrepentimiento. Muchos cometen ese error. Hay moribundos, hay enfermos, comienzan a prometerle y prometerle y prometerle cosas a Dios.
pero no porque desean restaurar a la santidad, no porque desean reconciliarse con el Dios de amor infinito, no porque desean corresponder a la invitación de amor, lo hacen porque quieren verse librado de lo que le están padeciendo. Y sucede que tan pronto cuando se ven libres de estos padecimientos, reanudan su condición pecaminosa contra Dios, reanudan sus caminos perversos, dicen, ya estoy libre, y vuelven otra vez en obstinada rebelión contra Dios. Falso arrepentimiento. Si nosotros conocemos a personas, hermanos, que están postradas, que están en cama, que están sufriendo las consecuencias de su rebelión contra Dios, hay que hacerles entender que si quieren reconciliarse con Dios, no es porque deseen verse libres de lo que están padeciendo, sino porque desean reconciliarse con Dios. Sean libres o no, eso no es importante. Lo importante es que sean restaurados, que sean limpiados de esos pecados y que su carácter sea transformado. Eso es lo importante. No verse libre de los males. Entonces, hermanos, falso arrepentimiento. 4 puntos. Tristeza por las consecuencias de mi pecado, no por el pecado en sí. Reconocer mi culpa para escapar del castigo o los sufrimientos. Una vez que no hay castigo inmediato, reanuda su posición desafiante hacia Dios. No hay cambio de propósito ni aborrecimiento del mal. Miles y miles y miles de personas están procediendo a un falso arrepentimiento. Están siguiendo precisamente los principios del error. Es un sentimiento nada más que los mueve, pasa ese sentimiento y otra vez reanudan en rebelión directa contra Dios. Sienten tristeza por lo que les está pasando, no por lo que le hicieron al Señor y la ofensa que cometieron contra Él. No hay un cambio de propósito, no hay un deseo de apartarse del pecado para siempre. Y todavía hay otro principio del falso arrepentimiento. Y vamos a verlo, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Falso arrepentimiento. Confesar mi culpa por miedo a las consecuencias. Muy parecido a lo de Balaam. Pero de una manera diferente y vamos a ver en qué sentido. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 1, vemos el caso de Judas. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Cuándo es que Judas sintió terror? No cuando entregó al maestro, no cuando traicionó su confianza, no cuando despreció las tiernas invitaciones que Cristo le había hecho a lo largo de su ministerio. No porque sentía que había ofendido a Dios. Cuando vio que su acción iba a traer como consecuencia la muerte de Cristo Jesús, sintió terror, porque por su culpa iba a morir un inocente. Esa es la diferencia. Y dice así, cuando vio que los sacerdotes lo iban a entregar a la muerte. Dice así, el versículo 3. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué fue
lo que impulsó a Judas a decir que había pecado, entregado sangre inocente? ¿El haber ofendido a Dios o el haber visto que sus acciones acarrearían como consecuencia el derramamiento de sangre inocente? Sabemos que fue un falso arrepentimiento, porque en su desesperación no imploró a Dios el perdón, pero sentía pavor por las cosas que había hecho. Vamos a ver la explicación de esto. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sufrimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Es como un niño cuando rompe algo frágil en la casa, ve el acto que ha cometido y siente terror ahora porque esa desobediencia, esa transgresión que hizo, le va a acarrear consecuencias con sus padres, le va a acarrear un castigo y entonces siente terror, ya no sabe qué hacer. Pero no fue por haber faltado a la confianza de su padre, no fue por haber faltado al consejo de su madre. No es eso lo que impulsa su arrepentimiento, es el terror de sus consecuencias. Siente miedo por sus acciones, como el caso de Adán y Eva. La primera instancia que ellos cometieron no fue verdadero arrepentimiento. Ellos sentían pavor de encontrarse con Dios por saber que habían desobedecido. Las consecuencias que habían de cosechar acarrean terror. Hay mucha gente que no viola la ley de Dios. Bueno, dice que no viola la ley de Dios porque tiene miedo de las consecuencias. No es el amor a Dios lo que impulsa la obediencia. Es el temor a lo que van a cosechar si transgreden la ley de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo no hago esto, hay unos que dicen, yo quiero hacer el mal, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque saben que esos actos van a traerles consecuencias. No es una verdadera obediencia, no es el amor a Dios lo que impulsa la obediencia, es el terror de que la transgresión les vaya a acarrear con ellos castigo. Esto es falso arrepentimiento, aún reconociendo que son pecadores, aún llorando, aún lamentándose, aún declarando su pecado. No necesariamente es verdadero arrepentimiento. Falso arrepentimiento. ¿En qué consiste entonces? Tristeza por las consecuencias de mi pecado, no por el pecado. Reconocer mi culpa para escapar del castigo o de los sufrimientos. Una vez que no hay castigo inmediato, reanuda su posición desafiante hacia Dios. No hay cambio de propósito ni aborrecimiento del mal. Es miedo a las consecuencias futuras de mis acciones. Y eso es lo que supuestamente mantiene su obediencia. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentan los resultados del pecado, pero no experimentan pesar por el pecado mismo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Ya hemos estudiado lo que no es, pero ¿qué sí lo es? ¿Cómo sabremos, hermanos?
que nuestro arrepentimiento es sincero para dar este paso hacia la vida eterna y hacia la salvación. Leemos de la siguiente manera. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios. Hermanos, un punto importante. Primero, no hay arrepentimiento que se origine en el hombre mismo. Nosotros no podemos producir el arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando cedemos a la influencia del Espíritu de Dios. Cuando Cristo habló de la obra del Espíritu Santo, Él dijo que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente cuando yo cedo a la invitación, cedo a la influencia del Espíritu Santo, puede originarse un verdadero arrepentimiento. Eso es importante, importantísimo entenderlo. Ahora, cuando finalmente el corazón cede a esa influencia, dice de la siguiente manera: la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Juan 1:9 nos dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. ¿Cómo se encuentra el pecador antes de conocer a Dios? Se encuentra en tinieblas, en oscuridad total. No puede ver por él mismo la inmundicia de sus acciones. El pecado le causa placer y deleite. Se deleita en la continua transgresión a la ley de Dios. Es ciego de todo lo que está haciendo. Pero, escuchando la palabra de Dios, escuchando la invitación que el Espíritu Santo le hace, cediendo a esa invitación, no resistiéndose a lo que Dios le está hablando, una luz llega a su corazón. Y cuando la luz verdadera llega a su corazón, comienza a ver las cosas como realmente son a la vista de un Dios santo. Puede ver la inmundicia de su carácter. Puede ver lo aborrecible de sus actos actuales y de su vida pasada. Esta luz que toca su corazón, dice de la siguiente manera: ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. Queda revelado que todo lo que él creía que era bueno, no era bueno. Queda revelada la intención perversa de su corazón en los actos que él creía que eran puros y eran santos y que eran buenos. Se revela como verdaderamente es. Y dice: la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, y ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. ¿Qué es lo que impulsa el deseo de abandonar el pecado? No es el miedo al castigo, no es el miedo al fuego eterno, no es porque ansíe escapar de sus acciones, no es porque aspire a verse librado de los males que ahora lo acongojan. No es eso lo que impulsa ese arrepentimiento.
Lo que impulsa el arrepentimiento es cuando el Espíritu llega a su corazón, ilumina las cámaras secretas del alma, se mira la perversidad de su corazón, ve lo abominable de sus actos al compararlo y constatarlo con el carácter perfecto de Dios, con la pureza de su santidad, de su gloria, con su bondad, con su amor desinteresado para con nosotros. Cuando va viendo ese amor infinito que se va desplegando hacia Él y que lo invita con tierno amor y misericordia, y él ve que él no tiene ese amor, él no tiene ese carácter, él no tiene esa pureza, y mira todo lo abominable que hay en él, todo lo que ha hecho que ha ofendido a Dios. Entonces ansía esa pureza, ansía ese carácter perfecto que se refleja en la ley de Dios. Ansía la restitución, ansía la reconciliación con Dios, sin importar que su condición actual mejore o no mejore. Desea la limpieza total del pecado. Esto es el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo ocurre? El corazón debe de ceder a la influencia del Espíritu Santo. El pecador reconoce entonces la justicia de Dios, lo que estudiamos en el tema anterior. Un carácter en perfecta conformidad a la ley de Dios. Mira esa regla, ese requisito para entrar al cielo. Lo reconoce y reconoce esa justicia. Entonces, viendo que él no tiene ese carácter, viendo que él no tiene esa santidad que necesita para entrar al cielo, el pecador siente lo siguiente: terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña sus corazones. Él dice, si es lo que Dios pide, si Dios pide esa santidad, esa belleza, ese bello y perfecto carácter, y yo no tengo ese carácter, ¿cómo me está mirando Dios en este momento? ¿Cómo me ve? ¿Cómo compadezco delante de su presencia? Entiende lo que dice el libro de Apocalipsis. Se ve finalmente miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo, y siente esa vergüenza de que Dios lo mire así. Siente tristeza por el pecado, siente tristeza de todas esas acciones en las que antes se gloriaba, en las que antes sentía placer y dicha, ahora le causan vergüenza y terror delante de aquel que escudriña los corazones. Viendo su vida y comparándola, punto 3, repudia el pecado. Lo aborrece, lo abomina, quiere quitarse como aquel que quiere desprenderse de una ropa de fuerza, pero no tiene el poder para haberse librado de ella. Ansía quitárselo, no haya de qué otra forma removérsela. Y reconoce que él no puede quitársela. 4, deseo de abandonar el pecado para siempre. Si el pecado ha hecho todo esto en mi vida, si el pecado hizo necesaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿por qué yo quisiera entonces el pecado? Si trae todas estas consecuencias, todos estos actos abominables, me trae condenación, muerte, miseria y desdicha, ¿por qué yo quisiera estar relacionado con el pecado? Y ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Clama a Dios, Señor, purifica mi conciencia, purifica mi mente, purifica mis palabras, límpiame de toda esta porquería que tengo en mí. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado.
Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa, y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que él le amenazaba. Hermanos, la característica del verdadero arrepentimiento es que no ansía escapar al juicio, o sea, no quiere arrepentirse o no se arrepiente para escapar del castigo, para escapar de las consecuencias que está viviendo en ese momento. No es eso lo que mueve las fibras de su corazón. Si es sanado o no es sanado, eso es irrelevante para el pecador. Lo relevante para él es ser purificado y limpiado de sus pecados, ser restaurado a la comunión con Dios, tener esa pureza y esa santidad que él no tiene. David en su oración, vamos a leerlo, no ansiaba eso. No ansiaba escapar del castigo, no ansiaba escapar de las consecuencias. Él lo que quería era ser limpiado de su maldad. Dice así, David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhela el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y a la comunión de Dios, con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Antes de leer la oración de David, vamos a añadir los últimos puntos al verdadero arrepentimiento, que es punto 6. No pide perdón por el deseo de escapar al juicio. Hermanos, muchos perciben el cristianismo como un medio para escapar de las consecuencias que están pasando, para escapar, pues sí, del castigo divino. Pero lo que mueve la fibra del corazón no es escapar de las consecuencias de mis actos. El deseo que mueve la fibra del corazón del verdadero cristiano es, Señor, límpiame de mi pecado, restitúyeme a la santidad y al gozo de la obediencia. Eso es lo que quiere verdaderamente el cristiano. David aceptó el castigo que Dios le había impuesto. Lo aceptó porque era un castigo justo. Y ustedes pueden ver en la escritura cómo hombres que fueron castigados, por ejemplo, el castigo que Dios trajo sobre Moisés cuando transgredió su ley al golpear la roca. Moisés lo aceptó como un castigo justo, porque merecía castigo por sus acciones, pero lo que realmente él quería era la restauración y la limpieza de su pecado, aceptando el castigo y las consecuencias. Ahora entonces leemos el lenguaje del alma de David. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo del 1 al 2, dice de la siguiente manera: Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿En qué consiste la felicidad, el gozo? ¿En qué consiste la dicha completa del cristiano? Que ya no tenga pecado, en que sea restaurado, en que ya no se impute sobre él pecador, en que ya no tenga la inmundicia de su carácter. Dichoso es aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado, aquel al que ya no se le culpa de pecado. Y David nos sigue diciendo, Salmo 51, del 1 al 14, verdadero arrepentimiento es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué pide? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Esto es verdaderamente un verdadero arrepentimiento, un deseo no de escapar del castigo, no de escapar del juicio, no de escapar de las consecuencias, el deseo de ser limpiado de la maldad, limpiado del pecado, de ser limpiado en la conciencia, de ser purificado, de ser transformado y de tener un corazón a la semejanza del carácter de Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Aborrecimiento por la maldad que he hecho, vergüenza por mi transgresión, deseo de ya no volver a caer en los mismos errores, deseo de no volver a ofender a aquel que tanto me ha amado y tanto amor ha mostrado por mí, al punto que tuvo que ofrecer a su Hijo en la cruz del Calvario. Eso es verdadero arrepentimiento. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto, dice la Escritura, y dio dones a los hombres. Este arrepentimiento, hermanos, no es algo que nosotros podamos sentir. Quizá escuchando este tema, tú has pensado, ese verdadero arrepentimiento que ilustra la palabra de Dios, que nos muestra y explica la palabra de Dios, yo no lo he sentido. ¿Entonces estoy perdido? No, hermano o hermana que me escuchas. Precisamente si no hemos sentido ese deseo, en el siguiente tema vamos a estudiar cómo podemos proceder a este verdadero y genuino arrepentimiento. Porque es algo que no puede producirse en nuestro corazón. No es algo que nosotros podamos producir. No podemos decir, voy a arrepentirme entonces ante Dios y ya me arrepiento, ya está. No. Hay un proceso que debe de ocurrir para que la persona proceda verdaderamente a este verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema. Pero lo que debemos entender en este tema es la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Con el siguiente tema nos va a ayudar bastante porque ya sabiendo lo que es el verdadero y genuino arrepentimiento y diferenciándolo del falso arrepentimiento, ahora nosotros aspiramos a este verdadero y puro arrepentimiento, el que se va a ver reflejado en sus pantallas. ¿Qué es? Y debemos entender, solo puede proceder de Dios, solo lo origina Dios, no se origina en el hombre, no lo produce el hombre de forma natural. Es sentir terror de aparecer con mi iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Es la tristeza por el pecado,
repudio y asco por el pecado, deseo de abandonar el pecado para siempre. En el verdadero arrepentimiento hay un cambio de conducta, de decir, ya no más del pecado. Ansias de ser purificado y restituido a la comunión del cielo, no pide perdón por el deseo de escapar al juicio ni al castigo. El falso arrepentimiento es tristeza por las consecuencias de mis pecados, no por el pecado en sí, como Esaú. Reconocer mi culpa para escapar del castigo o los sufrimientos que estoy pasando, como Balaam. Una vez que no hay castigo inmediato, reanuda su posición desafiante hacia Dios, como Balaam y Faraón de Egipto. Y aquí se revela que no hay un cambio de conducta, ni de propósito, ni de aborrecimiento al mal. Es miedo a las consecuencias futuras de mis acciones. Es mantenerse en obediencia, supuestamente, porque me da miedo qué pasaría si yo transgrediera la ley, como Judas. Esta es la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. ¿Cómo procedemos al verdadero arrepentimiento, hermanos? Los invitamos a estar pendientes para que puedan acompañarnos en el siguiente tema, donde vamos a analizar precisamente esto que es tan importante. ¿Cómo proceder a este verdadero arrepentimiento? ¿Cómo poder dar este paso? Poder que este paso se produzca en nosotros y también nosotros, hermanos, ayudar a las personas que no conocen a Dios a que puedan llegar a este paso tan hermoso que es el verdadero arrepentimiento. Para finalizar este estudio, hermanos, los invitamos a que puedan acompañarnos a entonar un himno que nos habla precisamente acerca de esto, el himno 217. Oí la voz del buen Jesús. Muchas son las razones que Dios nos da para seguirnos. Muchas son las manifestaciones de su amor. Muchas son las evidencias que nos ha dado. Lo que el pecador tiene que decir es sí, Señor. A todos esos llamados, a todas esas invitaciones, si cede a la influencia del Espíritu Santo en su corazón, llegará al verdadero arrepentimiento. Y dirá, sí, Señor, yo te seguiré y por ti yo todo dejaré. Himno 217. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el bebí, por ti la muerte cruel sufrí, sígueme, 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 oh deja atrás el vil pecado, sígueme, 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 hogar celeste preparado, sígueme, 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 oh cuántas veces te llamé y quebraste tú mi santa ley, mas fiador por ti quedé, sígueme, 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 en mí tú puedes
¿Quieres sentir tristeza por el pecado verdadero? Verdadera tristeza por el pecado. ¿Quieres sentir el repudio por el pecado? ¿Quieres sentir el deseo de abandonar el pecado para siempre y no volver a transgredir los santos preceptos de Dios? ¿Quieres ser restaurado y transformado y volver a esa comunión que teníamos originalmente con Dios? Es posible, hermano o hermana que me escuchas. Hay solución. Si hoy en tu vida no sientes esta tristeza, este deseo sincero de entregarte completamente a Dios, como estudiaremos en el próximo estudio, debemos de saber qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda producir esto. Porque para que yo pueda sentir esto, porque no es algo que se pueda producir en mi corazón, no es algo que yo puedo desear. Es un don de Dios. Pero si quieres conocer estos pasos y estos pasos que debes de seguir, te invitamos a que nos acompañes en la transmisión del siguiente tema y puedas comprender el camino que lleva a Cristo a la vida eterna. Vamos a finalizar este estudio con una oración. Te invitamos a que nos puedas acompañar ahí donde tú te encuentras, en cualquier parte del mundo donde tú estés, y podamos pedirle al Señor que podamos ceder a la influencia del Espíritu Santo que hoy nos está hablando en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por ser claro en tu palabra, en lo que consiste el verdadero y genuino arrepentimiento y la diferencia que éste tiene entre el falso arrepentimiento. Por nosotros mismos no se puede producir este cambio, Señor, este cambio de conducta, este deseo de abandonar el mal, este deseo de ser purificados, limpiados y restituidos a la comunión contigo. No tenemos el poder para hacerlo, pero tú nos has prometido, Señor, que si cedemos a la voz del Espíritu Santo que nos habla en nuestro corazón, cedemos a su influencia, podrá llegar esa luz verdadera a las cámaras de nuestro corazón, podrá iluminar nuestra conciencia, se podrá ser despertada y miraremos lo aborrecible del pecado como es en verdad. Ayúdanos pues, Señor, a que esto pueda producirse en nosotros, a que no seamos duros como Faraón o los otros personajes que no procedieron al verdadero arrepentimiento, sino que cedamos como los discípulos, que aún tenían errores de carácter, cedieron a la influencia de tu voz, de tu Espíritu Santo, y encontraron la santidad y el gozo de la obediencia. Todo eso te lo suplicamos, Señor, para que podamos participar de esas bendiciones hermosas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.